Y llegó un momento en que se escuchó la palabra divorcio en mi casa. Y dijimos, hasta aquí, ya no más. Bienvenidas todas las mujeres que se están conectando a nuestro segundo episodio de Virtuosa en Voz Alta. Hoy estaremos hablando del tema Sanando mi niña interior. Bienvenidos. Bueno, yo quiero darle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios primeramente, porque Él es el protagonista, pero también darle la bienvenida a la pastora Cata y a la pastora Sandra por estarme acompañando en este segundo episodio, que ha sido una bendición como fue el primero y sé que este también lo será. ¿Cómo estás, pastora Cata? Pastora, contenta, honrada de estar aquí y sabemos que este episodio será una bendición para las mujeres que encontrarán respuestas y el Espíritu Santo empezará a traer sanidad a cada una de ellas. Así es. Pastora Sandra, ¿cómo estás? Bien, a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Sí, con el primer episodio, todo lo que pasó, todos los testimonios que escuchamos, todo lo que Dios ha hecho, no me imagino, ese solamente era el abrebocas, no me imagino lo que Dios va a hacer en este episodio. Y como tú lo decías, Él es el importante. Si Él Así está, es. Así es. todo va a estar bien. Está todo. Así es. Y bueno, como hablábamos anteriormente, el objetivo de este podcast es que la mujer entienda que necesita sanar, pero que esa sanidad solo se da a través de alguien llamado el Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo de Dios se meta dentro de ti para poderte ayudar a caminar y a vivir ese proceso llamado sanidad. Porque hay muchas mujeres que tienen tantas, procesos emocionales, tantas tristezas, agonías, soledades, cantidad de cosas que hay, pero si la mujer pudiera entender que todo eso se va cuando entiendes quién es el Espíritu Santo, quién vive en ti, quién eres tú para Dios, pero que hay cosas que tenemos que sanar y sabes desde dónde, desde que somos niñas. Así es. Y por eso el tema Sanando mi niña interior. Y quiero ir a una cita bíblica en la palabra que dice Salmos 147, versículo 3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y cuando habla de quebrantados de corazón, hay muchas cosas que guardamos en el corazón. Y sobre todo nosotras las mujeres. Podemos guardar odios, rencores, venganzas, dolor, Malos orgullo, recuerdos. malos recuerdos, imágenes, cosas que oímos, traumas. Tal vez no todo es en palabras, también puede ser físico. Son cosas muy fuertes que nosotras las mujeres podemos haber vivido desde que estábamos en el vientre y todo ese tiempo cuando éramos niñas y cuando éramos adolescentes. Y resulta que este tema, cuando ya llegamos a la adultez, lo reflejamos. Y a veces no lo reflejamos en cosas buenas. Entonces, por eso cuando hablamos de este tema y cuando el Espíritu Santo, porque yo quiero decirles cómo surgió este tema, cuando el Señor me habla y me dice, necesitas empezar a hablar de la niña herida, de la niña interior, de aquella niña que necesita sanar para ser una mujer fuerte, una mujer donde entienda su posición en Dios, una mujer que entienda sus roles, una mujer que entienda por qué está aquí en la tierra o cuál es su propósito. Porque si yo no sé cuál es mi propósito, pues como dicen por ahí, cualquier bus me sirve, cualquier cosa me sirve, de cualquier manera me siento, no importa lo que me hagan. Yo nací para sufrir, yo nací para tal cosa y resulta que no es así. Dios tiene otro plan y otro propósito para nosotras. Pero nosotras las mujeres, ¿qué pasa? Vivimos desde la niñez tantas heridas, tantos recuerdos, ¿cierto? Que dañan en nuestra adultez y la reflejamos ya, puede ser en nuestros hijos, en nuestro esposo, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestra profesión o en el rol que nos movamos. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que entendamos que eso hay que sanar. Y vamos a hablar de 5 heridas, pero hoy solo vamos a tocar 2. Porque queremos que la mujer entienda bien
¿Qué es eso de las heridas? ¿Será que yo cumplo con una de ellas? ¿Será que ha tocado a mí? Señor, necesito sanar. Señor, eres el único que me puede ayudar. Señor, yo sé que este es un proceso de sanar, pero puedo caminar y puedo hacerlo contigo. Sabes que cuando una herida no sana o sana en falso, vienen las infecciones. Sí, Entonces, de la misma manera, necesitamos sanar de manera emocional, así porque es. si no sanamos emocionalmente en nuestra vida, vamos a infectar a otros de esos malos recuerdos, de esos malos momentos, de esas malas experiencias. Así es. Y hay algo importante ahí con la sanidad también y es un proceso. Lo primero es, el Señor empieza a identificar, a mostrarnos cuáles son esas heridas, pero es un proceso de sanidad. Y algo que yo entendía en mi propio proceso, que vamos a ver un poco más adelante, es la naturaleza del corazón de Dios es sanarme. Cuantas Ujú. veces tenga que hacerla, cuantas veces tenga que volver a mi corazón a hacer una cirugía de corazón abierto, pero es justamente la naturaleza y el corazón de Dios. Lo que pasa es que a veces nos esforzamos en que esas heridas no se vean. Así Entonces la es. herida está oculta, se infecta, como decía la pastora Sandra, pero al final hay un efecto, hay una consecuencia también en las personas que nos rodean. Y hay algo que escribí aquí sobre cuando leía de quebrantados de corazón y dice que el significado en hebreo hace referencia al interior de la persona, en este caso al interior de la mujer, pero también abarca la mente, la voluntad y sus emociones. Eso quiere decir que abarca todo lo que somos. Porque hay una oración que yo tengo de la mente y yo le digo siempre a Dios, Señor, yo ato mi mente a la mente de Cristo. Porque sabemos que una de las batallas más fuertes que vivimos todos los días es la Así es. batalla de la mente. Son las mentiras que el enemigo nos susurra todos los días. Entonces, ese quebrantados de corazón en hebreo hace referencia a eso, a que mi mente tiene que estar sana, a que mi voluntad tiene que estar sana y que mis emociones también tienen que estar sanas. Y que esto es un proceso del día a día. Esto no es que, ay, yo ya sané en un año. No, yo ya perdoné hace como 2 años, ya todo en mi vida. Pero nos preguntamos, ¿será que verdaderamente ya perdonaste a esa persona? ¿Ya olvidaste y puedes hablarlo como testimonio? ¿O todavía por ahí sientes algo pequeño o mínimo? ¿Sí? Y ahí podemos decir, ven, todavía no ha sanado. Es un proceso que va paso a paso. Y antes de entrar a unas preguntas que quiero hacerles, sobre todo que me puedan contar de su vida, lo que ha pasado, hay una cita bíblica en el Salmo 17:8 que dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y algo que le quiero decir a las mujeres que se conectan y que nos están escuchando y que si quieren también escribir su testimonio o si quieren que estemos orando por algo, háganlo, pero recuerda siempre que somos la niña de los ojos de Dios, que somos el tesoro de Dios, que aunque hayan momentos en que hayamos estado rotas, heridas, con frustraciones, nuestra mente tal vez en otro lugar, nuestras emociones en otro lugar, nuestra voluntad en otro lugar, saber que Dios me dice, eres la niña de mis ojos, eres mi joya preciosa, eres la rosa de Sarón y te voy a cuidar, te voy a ayudar a sanar, sé por lo que pasaste. Siento tu dolor, porque eso lo habla Dios, porque eso lo habla el Espíritu Santo. Él siente nuestro dolor, Él siente lo que hemos vivido, pero Él también nos va a ayudar a sanar. Y Pastora Cata, yo te quiero preguntar, la primera herida que hablamos en esta es la herida del rechazo. Esa es la primera herida en este tema de sanando esa niña interior. Y te quiero preguntar, ¿te has sentido en algún momento de tu vida rechazada? Sí, pastora, tengo 2 momentos específicos marcados, digamos, en mi vida. Uno, el tema de mi mamá. Sin yo saber, habían justamente, como lo hablábamos ahora, heridas que habían pasado de generación en generación, patrones que se habían repetido generación en generación, y yo no entendía por qué el rechazo de mi mamá. Y fue un tema de niña hasta que llegó a mi adultez. Y justamente como esto no solamente se refleja en nuestras relaciones familiares o personales, sino que estas heridas llegan a todas las áreas de nuestra vida, llegó un momento en mi vida profesional donde me ascendieron, era muy joven para que me ascendieran, la única mujer, me ascienden y lo que generó inmediatamente eso fue que me rechazaran todos los que estaban a mi alrededor. ¿Y qué hizo eso? Detonar la herida que yo tenía profunda. O sea, una situación llevó a la otra en contextos completamente diferentes, distancia en años,
increíble, pero al final detonó la misma herida. Entonces, con esto que quiero decirte, mujer, esas heridas se ven reflejadas en todas las áreas de nuestra vida. Uno diría, pero bueno, mi área profesional no se ve afectado por esas heridas que tengo, pero efectivamente sí pasa, y al final el rechazo es un tema que tenemos que ir sanando poco a poco. Y yo creo firmemente que el Espíritu Santo también va a ir mostrándole a mujeres en este episodio situaciones específicas de su vida, no solamente de su niñez, sino que han ido replicándose a lo largo de los años. Entonces, mujer, ten ahí un cuaderno, un esfero, porque sé que el Espíritu Santo te va a empezar a mostrar, y al final ese es el primer paso para sanar. Saber qué tengo que sanar, qué cosas han pasado. Y cuando yo empecé en todo este proceso, el Señor me empezó a mostrar cosas de mi niñez que no las tenía presentes naturalmente, por decirlo algo así, en mis recuerdos, pero que el Espíritu Santo me empezó a mostrar cosa por cosa para ir sanando. Así es. Y es que esa herida del rechazo es muy fuerte, porque una de las máscaras que usa una mujer en su adultez con esta herida es huir. O sea, su barrera, ¿cómo decirlo? Sí, su barrera es huir. ¿Por qué? Porque le huye al temor de ser amada. Le huye al matrimonio, le huye a ser mamá, al reconocimiento, le huye al reconocimiento, le huye a sus capacidades, o sea, le huye a todo. Entre menos pueda ser vista, ella se siente mejor. Entre menos ella sea visible, ella se siente ¿qué? Mejor. ¿Por qué? Porque siempre su máscara o su temor o la estructura va a ser el huir. Porque obviamente en el huir también está el miedo. No, pero si me pasa esto, no, pero si me rechazan, no, pero si me engañan, no, pero si me hieren, ¿sí? Entonces siempre va a tener esa, ¿cómo decirlo? Sí, esa máscara, pero también ese miedo todo el tiempo, ¿no? De que yo no voy a ser amada. O sea, ¿para qué nací? Si toda la vida me rechazaron, si toda la vida me han insultado, si toda la vida me han hablado mal, no he sentido palabras de amor. Y ahí es cuando entra el Espíritu Santo de Dios a decirte, yo jamás te he rechazado, yo jamás te he olvidado, yo jamás te he abandonado. Ahí entra el Espíritu Santo a recordarte que aunque muchos te hayan rechazado, aunque muchos te hayan herido, el Espíritu Santo jamás lo hará. Y algo que hizo Jesús en la cruz es que Él dio la vida por nosotros. Él murió en la cruz por nosotros. ¿Qué más acto de amor? O sea, ni siquiera es un rechazo. O sea, cuando yo hablo de rechazo, es decir, ven, Jesús dio la vida por mí. Me amó tanto que murió por mis pecados. Jesús, a pesar de que yo cometa los miles de errores, Él nunca me va a rechazar. Él siempre me va a aceptar. Él siempre va a estar con los brazos abiertos diciéndome, hija, ven. Ven porque necesitas sanar, ven porque yo estoy contigo, ven porque yo soy la puerta, ven porque yo soy el canal. El Espíritu Santo de Dios va a estar siempre ahí cerca, como dice la palabra, ¿no? Yo llamo a la puerta. ¿Para qué? Para que esa herida del rechazo sea quitada y entre Él. Con su amor, con su paciencia, con su ternura, con su protección, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y mira que a veces uno no entiende su reacción o las emociones que empiezan a aflorar cuando estamos en la adolescencia y en la adultez, porque tal vez no hemos ido a investigar como más atrás, hablar con mi mamá. Bueno, cuando quedaste embarazada, ¿fue un embarazo deseado? Claro. O tal vez fue un embarazo no deseado y en algún momento me rechazaste, ¿sí? En algún momento dijiste una palabra, pero ¿por qué quedé embarazada? Y ese simple reclamo, como que ya en el mundo espiritual creaba de alguna manera esta primera herida que es el rechazo. Sí. Entonces, cuando la persona crece y no se da cuenta que en su niñez tuvo esa herida, porque pues, o sea, si no nos acordamos cuando teníamos meses, Sí, mucho menos cuando claro. estábamos en el vientre de nuestra mamá. Pero a veces uno tiene que ir e indagar un poco, venga, en qué momento fue, ya se había casado mi papá y mi mamá, o tal vez fue cuestión de una noche. Claro. Y ahí pues mi mamá quedó embarazada. Entonces es ver eso porque tal vez las actitudes que estamos teniendo no nos damos cuenta que vienen desde nuestra niñez. Así es. Y es que, o sea, todo lo que un niño absorbe, lo absorbe como una esponja.
desde que son muy pequeños. Entonces, desde el vientre de la madre se empieza a absorber todo lo que la mamá deseó. Y muchas veces como mamá también tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que soltamos, con las palabras que decimos, porque en un momento de rabia, en un momento de que nuestro hijo desobedeció, tal vez soltamos palabras que no son adecuadas y que marcan la vida de un niño y que hacen que esa marca tenga dificultades incluso para tener relaciones interpersonales, que se les dificulta. Entonces son niños que se les dificulta hablar en público. Son niños que les sudan las manos, que es terrible decir hola, amores, que es terrible ir a un supermercado o a algún lugar y pedir algo. O los que quieren trabajar solos siempre en el colegio, por ejemplo, por el miedo a exponerse, exactamente, porque quieren huir de pronto del rechazo en un grupo también. Y hay algo que decía la pastora Sandra, me gusta, es indagar, indagar tu mujer, indagar, ven, cómo fue cuando mi mamá quedó en embarazo. Cómo fui concebida. Cómo fue mi niñez. Pero hay algo también que me gusta mucho y es algo que Dios me ha enseñado, y es que cuando tú escribes la palabra, Dios a ti te revela. Y lo digo por mi parte, cuando Dios me empieza a enseñar esto, entonces comienzo a escribir el Salmo 51, porque es el primer salmo que tenemos que empezar a escribir, que es el Salmo del arrepentimiento. Comienzo a escribir ese salmo, ¿sí? Y de hecho lo escribo en 3 versiones, en lenguaje actual, en Reina Valera y Nueva Versión Internacional, porque en cada versión Dios te habla de una manera diferente. Y empiezo a escribir y recuerdo tanto que Dios me empieza a revelar cosas desde mi bisabuela. O sea, que yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Desde mi bisabuela. Y cuando Dios me empieza a revelar cosas, ahí fue donde empecé a indagar. Y empecé a indagar, le empecé a preguntar a mi mamá, le empecé a preguntar a mi tía, ¿sí? Ven, mira, cuando mi abuela esto, y ellas me contaban, y yo decía, claro, hay patrones, hay cosas que uno puede repetir, que hay que quebrantar, eso es muy importante hacerlo. Por eso estas heridas, cuando yo como mujer no sano esta herida del rechazo, yo puedo llevarla a mis hijos. Esta herida puede ir de generación en generación y ser un patrón en todas las familias. Por eso yo me determino como mujer virtuosa a que ese patrón, a que esa aún maldición generacional, podríamos hablarlo, se corte. Porque aunque a mí me hayan rechazado, yo no puedo llevar eso a mis hijos, no puedo llevar eso a mi matrimonio, no puedo llevar eso a mi trabajo, a mis emociones, a mi vida profesional o a los roles que tengo como mujer. Y ahí hay un tema también, y es que a veces esos patrones se repiten incluso inconscientemente. En mi caso, por ejemplo, cuando empecé a hacer esa indagación, me di cuenta que era un patrón que desde mi tatarabuela venía, que el tema era algún rechazo con la hija mujer, pero el hijo hombre era todo lo contrario. Pero entonces yo, cuando empecé a indagar el por qué, me di cuenta que era algo que venía de mi tatarabuela, pasó por todo mi linaje hasta mi mamá. Claro. Pero yo hoy no tengo hijos, pero me tomé el trabajo ahora no solo de sanar yo, sino de cortar eso para que mis hijos no vivan la misma realidad. Y yo no sé si tú de pronto, mujer que nos estás escuchando, has vivido un patrón que ni siquiera es que conscientemente tu familia lo haya querido repetir, sino que así ha sido el linaje espiritual, por hablarlo de alguna forma, y que indirectamente te ha llegado a ti ese rechazo. De pronto ese rechazo puede ser porque tu papá quería un hijo hombre y naciste tu mujer. O de pronto puede ser porque no querían más hijos y naciste tu mujer. O puede ser también un rechazo porque no cumpliste la expectativa de tus papás, que es otro escenario también. Que tus papás tenían una estructura o una expectativa clara de lo que iba a ser tu vida y definitivamente no fue así. Y la otra herida que hablamos cuando estamos hablando de este tema de sanando la niña interior, hay otra herida que es la herida del abandono. Y esa va muy ligada a la herida del rechazo, porque esa herida del abandono se puede dar desde el vientre. Se puede dar cuando lo que tú decías, bueno, mamá, ¿y cómo fui concebida? Tal vez fue solo una noche, tal vez ni te acuerdas quién es mi papá, o le dijiste a mi papá, o una violación, o cuando mi papá se enteró que estabas embarazada, te abandonó, ¿sí? Y no quiso saber nada de mí
Tal vez no ¿sí? me dio el apellido. No me dio el apellido, Nunca lo exacto. conocí, también es otra forma de abandono. Exacto. Entonces es mirar si como mujer también puedo reflejar en esa herida del abandono. Pastora Sandra, ¿tú en algún momento de tu vida has sentido o has vivido esta clase de herida, esta llamada al abandono? Yo creo que en algún momento en el matrimonio, cuando llevábamos 5 años de casados, resulta que, bueno, peleas que suelen haber en el matrimonio y la mejor forma de huir frente a una situación difícil o una situación que siento que no puedo controlar, la mejor manera es huir, salir corriendo. Entonces llevamos 5 años de casados y bueno, dicen que los 5 años se cumple la edad de cuero. A ver si el cuero se aguanta. Yo voy en la de algodón apenas. Apenas vas empezando. Pero llegamos a esos 5 años y llegó un momento en que se escuchó la palabra divorcio en mi casa. Y dijimos hasta aquí, ya no más. Y tal vez yo estaba totalmente decidida. Se acabó, no vamos más. Aquí vamos a contar muchas cosas Sí, claro. que bueno. Mujeres reales, lo que hablamos al principio. Mujer virtuosa es una mujer real. Y llegó el momento y entonces no, ya hablemos con los abogados, no sé qué, vamos a organizar ya nuestro divorcio, esto se acabó. Porque la mejor manera de huir al rechazo y de huir es abandonar. Mm. Y en algún momento, bueno, Dios hizo algo, Sí. se metió en el asunto porque estaba dentro del propósito de este matrimonio. Y bueno, Dios restauró y Dios volvió a unir cosas y bueno, pero mira que hace un momento pensaba que mi hija, bueno, ambas, pero la menor, sufrió un tema de bullying en su colegio y más por ser cristiana, Sí. por conocer de Dios y recuerdo que un día me llamó y estaba encerrada en un baño y me dijo, mamá, no aguanto más, sácame de acá, no aguanto más. Y yo decía, bueno, como mamá uno quiere decir, sí, listo, yo voy y te saco. Pero algo dentro de mí, que yo sé que era el Espíritu Santo, me dijo, dile que no. Y yo, Dios mío, yo le digo, no, hija, tú tienes que salir, te vas a limpiar las lágrimas y vas a hacer de cuenta que nada está pasando. Sales con tu frente en alto. Pero cuando colgué esa llamada, ahí sí me derrumbé. Claro. Y tuve que llorar porque a veces el que se metan con uno no duele tanto como que se metan con tus hijos. Así es. Y yo creo que en ese momento ya tuvo que vivir esta máscara que hablábamos del rechazo, pero también del abandono, porque las que decían ser sus amigas la hicieron a un lado y empezaron a decir cosas en contra de ella y bueno. Pero en medio de eso, recuerdo que mi esposo se levantó ese día cuando llegó a la casa y le dijo, yo no creo en eso que está pasando y yo lo único que puedo confesar es la palabra. Y la palabra dice en Salmos que tus enemigos caerán delante de ti. Así que no te preocupes, que Dios es el que va a hacer justicia. Jamás pensé que iba a ser tan literal. Sí. Al día siguiente, en la formación, esa niña que se levantó más en contra de mi hija, se desplomó. Y en medio de eso mi hija decía, mami, pero es que las que eran las amigas que estaban ahí cerca no hicieron nada, se quedaron mirándola, no reaccionaron y ella trató de reaccionar para no dejarla caer. Sin embargo, no alcanzó, pero yo decía, qué bonito que aunque se levanten en tu contra, yo puedo decir, está el fruto del Espíritu Santo en mí y voy a ayudarla, sin importar todo lo que ha dicho, todo lo que se ha levantado en mi contra. Así es. Y mira que esta herida del abandono, su máscara o su mayor miedo es la soledad. Y por eso
una mujer que tiene esta herida del abandono depende mucho de otras personas. Entonces, depende de su esposo para ser feliz. Depende de sus hijos para ser feliz. Depende de un trabajo para ser feliz. De sus padres para ser feliz. Depende de su novio para ser feliz. Bueno, o de amigos, o de su carrera, ¿ok? De muchas cosas depende para ser feliz, pero no entiende que la verdadera felicidad en quién está, en Dios. Y entonces, cuando en algún momento se siente abandonada, ella lo que quiere, siente que su mundo se le acabó. ¿Cuántas veces no hemos dado una consejería cuando llegan? No, es que mi novio me hizo esto, me abandonó, mi mundo se va a acabar, me quiero suicidar, ¿sí? Porque eso es lo que el enemigo teme. Entonces, me abandonaron, prefiero morirme que seguir viviendo. Y resulta que no es así, es la mentira del enemigo, cómo te ataca. Porque ¿se acuerdan que al principio hablábamos de que la mujer sana entonces es voluntad, mente, emociones? Entonces, mira cómo el enemigo ataca a través de esas heridas todo en tu vida, tus pensamientos de suicidio, emociones, tu dolor, tu tristeza, no quieres vivir más, se acabó el amor, ¿qué voy a hacer? Dependía de esa persona. Y ahí no está la voluntad de Dios, está la voluntad del enemigo. Por eso es que tenemos que aferrarnos a decir, Señor, a pesar de que yo me haya sentido en algún momento abandonada, Señor, tú me sanas, tú me levantas, porque cuando yo conozco quién eres tú, tu amor que transforma, hay algo hermoso y es que cada vez que algo pasa en nuestra vida, en alguna dificultad, vamos al altar. Yo no les puedo explicar, pero sé porque creo que lo he hablado contigo, Pastora Cata, y es cómo Dios te da una paz, un consuelo, una alegría y un gozo, a pesar de lo que viviste hace 1 hora, 2 horas, 3 horas en tu dificultad o proceso, pero saber que vas al altar, dejas todas las cargas en Dios y Señor, uno sale renovado. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que mujer, si tú en algún momento te has sentido, a todas las mujeres que están conectadas y nos están escuchando, si en algún momento te has sentido abandonada, rechazada por aquellas personas que has amado tanto, de pronto por tus padres, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por los hermanos, hemos tenido casos, claro, por sus hermanos, te has sentido rechazada, entiende que Dios estuvo. Dios es tu Abba, Padre. Dios nunca te va a abandonar. Dios se va a levantar. Pero tú no puedes permitir que estas heridas sean mayores y que empieces a tener pensamientos. Tú hablabas de un momento de separación. No, ven, eso es lo que quiere el enemigo. Claro. Destruir familias, destruir matrimonios, traer división. Pero cuando tú entiendes quién es Dios en tu vida, no. Yo no voy a permitir eso. Hay una herida, yo me levanto a sanarla, pero yo lucho por mi hogar, yo lucho por mis hijos, yo lucho por mis sueños, porque a veces hasta la mujer abandonada olvida sus sueños. Pastora, y quiero compartir un versículo en Jeremías 30 que dice, porque te devolveré la salud y te curaré las heridas, dice el Señor. Porque te han llamado la abandonada, han dicho. Esa es Sión la que no tiene quien se preocupa por ella. Pero la promesa de Dios es sanarnos. Pero ahí creo que hay un tema muy importante y es usar las armas que tenemos. Porque tú no puedes sanar quedándote quieta. Tú no puedes sanar esperando que algún día pase. Es una posición activa también el permitir que Dios nos sane. Pero además tenemos unas armas. Y el problema es que esa batalla de la mente no la puedes pelear si no sabes las armas que tienes. Y definitivamente la palabra y la oración son armas de guerra que a veces se dan por sentado y a veces no nos damos cuenta del poder que tienen. Pero hay cosas que solo puedes dar la batalla en la oración. Y otra cosa importante, y eso es un principio que tú me enseñaste, Pastora, y es el filtrar todo por el altar. Porque ¿qué quiere el enemigo también? Seguir alimentando tu herida. Entonces seguir diciéndote que estás sola, seguir diciéndote que nadie te entiende, seguir diciéndote que si tus papás no te quisieron nadie te va a querer, pero incluso la misma palabra dice que aunque mi padre y mi madre, hay una versión que dice me rechacen, otra dice me abandonen. Con todo y eso, ese con todo y eso es firmeza, con todo y eso, así te pase lo que te pase, el Señor te va a recoger, el Señor va a estar contigo, pero el punto ¿cuál es? Dar la batalla con la palabra, reemplazar la mentira y el bombardeo un poco que llega a nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios, pero si no conoces la palabra no puedes dar la batalla.
Así es. Y bueno, a todas las mujeres que están conectadas, queremos invitarlas a que puedan sanar su corazón, su mente, sus emociones, su espíritu, pero entiende que esa sanidad solo puede venir a través de alguien que se llama el Espíritu Santo de Dios. Él nunca te va a abandonar, Él nunca te va a rechazar. Si tú te aferras a Él con todas sus fuerzas y le dices, Señor, esta batalla no es mi batalla, esta es tu batalla, Dios va a estar ahí. Así que bueno, yo quiero darle las gracias a la pastora Cata por acompañarme en este segundo episodio. Pastora Sandra, gracias por contar cada uno de sus testimonios a través de estas heridas que hemos vivido, porque qué mujer no las ha vivido, ¿cierto? Pero saber también que hemos podido salir adelante con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y creo que nos vamos con el lema. Así, ¿cierto? Sí. Pastora, yo vuelvo y digo, Pastora Sandra, Tu voz tiene poder y tu virtud tiene un propósito. y por eso recuerda, mujer, que tu voz tiene poder. Y tu virtud tiene un propósito. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y escribas en los comentarios por qué quieres que estemos orando y qué temas podemos tratar en nuestros próximos episodios. Bendiciones.